Bueno, pues vamos a ver. Un par de cosas que me interesa comentaros antes de. Están las clases con las anotaciones. Así que aquí están las clases donde hemos ido haciendo algunas anotaciones. Pues aquí están, las tenéis disponibles. Y también aquí, en el que es para imprimir, he actualizado. Hay mandé un mensaje que todo el mundo le debe haber llegado. Aquí en comunicaciones. Resultados correctos. Entonces había algún detalle en 3 ejercicios y eso me llevó también a ver que no tenía actualizado la versión donde habían ejercicios, donde se tiene la colección de datos. Entonces no tenía actualizado algunos y entonces ya lo he actualizado. Entonces, ¿Eso está cambiado ya? No, en anotaciones está como estaba. Ahí está como está. Donde está actualizado ya corregido es, te digo, aquí para imprimir. En el que es para imprimir, entonces ya se verán que hay algunos pequeños números que no cuadrarán, pero aquí ya está correcto. Entonces, ya los datos y todo están correctos. Ya lo he actualizado. Pero bueno, al final son solamente esos resultados los que eran el resultado de... Está, y a ver, no lo veo. Anotaciones. Me la queda más. ¿Dónde está? Que no lo... ¿Qué páginas eran? A ver, vamos a ver las páginas. 8, 21, 23. 8. Ah, sí, porque aquí tengo que borrarlo. Es por cómo funciona la tablet. Es por eso. Y queda el anterior, no lo sobrescribe. Me quedo. A ver si ahora sí. Sí, ahora sí está. No lo sobrescribe automáticamente. Entonces, hay algunas cosas como que la suma. Y también aquí puse en rojito con negritas las páginas que corresponden a los apuntes. Entonces ya en la versión actualizada también ya está con negritas y con rojitos para que podáis ver exactamente qué páginas son las que en particular me interesa que se trabajen y se comprendan. Pues aquí el otro detalle que había era página 21, 23. Pues la que sigue. Vale. Aquí, si alguien, y el próximo lunes hablaré de los resultados de esto. Entonces, si alguien lo hace, haga solo el caso 1, el G331, nada más. Y esta parte que está aquí también es importante. Calcular un momento con RAG, compararlo con RAE. Entonces, eso también será un ejercicio para hacerlo. Si quieres que tenga más valor, pues hazlo de una vez para que yo pueda ver. Y si lo resolviste bien,
pues más positivo todavía. Y aquí es más, es positivo. Bueno, entonces, vale, y otra cosa también que añadí, aquí también, esto es, recordar que es XY, es 8, y que la fuerza es 1,567 newtons. Eso también, otra de las cosas que vi. Y al final, que me interesaba a mí comentaros es, esto está al final ahora de la clase. Dice, al acabar las actividades grupales e individuales, se debe ser capaz de calcular rápido y adecuadamente ejercicios gestionando los siguientes temas. Vectores, suma, resta, vectores unitarios, cálculos con coordenadas 2D y 3D, de vectores. Producto escalar, entonces, producto cruz, significado, aplicaciones y cálculo de determinantes. Producto escalar, que es el producto punto, significado, cálculo de fuerzas, cálculo de momentos. ¿Sientes tú que podrías hacer cualquiera de estas cosas? Y te pregunto, yo preguntaré de cuestiones que tienen que ver con lo que vimos, con lo que estamos viendo en las clases. Cómo se calcula los vectores, cómo se calcula un determinante, cómo es el producto vectorial, el producto escalar, cuando lo aplicas. Acá hay mucho trabajo de producto vectorial, mucho. Entonces, eso debes de tenerlo súper claro. Ahora vamos a trabajar en las preguntas. Pero eso debe tenerlo súper claro. Entonces, esto es para que tengas también una guía de un checklist. Todo esto lo debes de saber. De aquí a acabar la próxima semana. ¿Vale? Si hay preguntas o si hay dudas, pues ahora es el momento. Bueno, de aquí a una semana habrá una pequeña verificación y yo mayormente hago preguntas relacionadas con conceptos. Y también puedo pedirte que hagas algo, pero muy vinculado con lo que hemos visto. Entonces, bueno, lo que está ahí. Hay que apuntar. Y los apuntes de teoría, por eso pongo las páginas. Si hay alguna duda o consulta de eso, pues pregúntame cuál es, y lo miramos ahora. ¿Vale? Bueno, esas son las cosas que me interesaba comentaros. Bien, vamos a ver. La consulta era vectores, ¿no? Y lo que es el vector y qué significa, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver aquí. Una cosa es el vector y otra cosa es lo que físicamente es ese vector. Entonces, en este caso, aquí tenemos una fuerza y una distancia. ¿Hacia dónde está esa fuerza y hacia dónde está esa distancia? Con respecto al punto en el cual se está analizando. Vale, entonces lo que haces tú es, vectorialmente, olvídate ahora de lo físico, ahora vectorialmente. Vectorialmente es, un vector debe de tener una dirección. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia más o hacia menos? ¿No? O una combinación de ambas. ¿En qué eje está? Entonces, momento, ¿en qué eje está este vector? El vector del momento que está aquí, ¿en qué eje está? J. Entonces, significará que ese vector estará en J. ¿Será positivo o será negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque tú eres quien definió que que positivo iba a ser ahí. Entonces, eso será un menos J. La magnitud, lo que sea. Entonces sería menos 2J. Regla de la mano derecha. Entonces significa que cuando tú coges ese vector, el dedo pulgar de la mano derecha va a ir apuntando hacia la flecha. Entonces tú pones la mano y entonces significará que el par torsor que genera ese momento será en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que si tú velo como con un desarmador. Vale. Bueno, o bien, pues vamos para allá. Vamos a esta, creo que está. Vale, ok. Eso está bien, ¿no? Vale, pues vamos a esta figura.
Lo que tiene que ver el momento que está aquí es cómo giraría la pieza cuando le aplicas la carga. ¿Ese tubo giraría? ¿Hacia dónde giraría? Giraría en el sentido de la fuerza. ¿Con respecto a qué centro? ¿Cuál es tu centro de giro? El eje Z. Entonces, en este caso en particular, tu eje de giro es 0, que ahí coincide con donde está el eje Z. Entonces, cuando el vector será, en este caso, si aplicas la regla de la mano derecha, cuando tú cada girada, ¿hacia dónde va a girar? ¿No? Donde digan los dedos. Entonces tienes que alinearlo donde giraría en realidad con tus dedos. Pones la palma de cara a la puerta. Ah, vale, ok. Si tú has calculado un momento y quieres comprobar si te ha dado bien. Vale, ok. Vale, pues vamos para acá. Vente para acá. Y ahora vamos a ver si lo resuelves aquí en el pizarrón. Vale, a ver, dame un ejemplo tú. Dame un ejemplo de lo que tú quieres. Dame el que tú quieras, el ejemplo que tú quieras. El primero uno sencillo y después hacemos uno más complicado. Vale. ¿Dónde es tu punto de referencia? Es tu cero. Ese es tu cero. ¿Esto qué es? Esto es. Y ahora en deposición. Tendría que llegar. Entonces ahí tu posición tendría que, tu inicio no sería ahí. Si tu fuerza está ahí, para generar un momento, vale, entonces ¿dónde sería tu inicio 0, 0? ¿Y dónde inicia el vector? Para el momento. Claro, o sea, es que si sale de aquí, para tu momento, tiene que ser donde. Sí, no, tiene que ser aquí. Porque si será aquí, ¿habría momento? El centro es donde empieza el de posición. El centro es donde empieza el de posición, el 0. Vale, entonces ese es tu 0, ¿vale? Perfecto. Tienes tu radio y tienes tu fuerza, ¿vale? Entonces, ¿cómo giraría este cubo? Si tú lo dejas libre. El rayo de giro es este. El punto sobre el que va a pivotar es este, es el 0, 0. Bueno, yo no sabía ni que el cubo giraba. No. Ahora imagínate lo que va a girar. Imagínate que que este cubo va a ser posible que gire. Si tú le aplicas esta fuerza y este punto lo mantienes fijo, ponte hacia dónde tendería a girar. Dibuja aquí dibújalo. Tendería a ser así, ¿verdad? Vale, perfecto. Es lo que haría. Muy bien. Siempre tiene que ver con respecto a dónde es tu cero, ¿eh? Vale, ok. Ahora, la regla de la mano derecha. Pon tu mano derecha y que los dedos coincidan con ese giro. Sí, tiene que coincidir. Claro, es o así o así. ¿Cuál sería el que coincidiría con el giro? ¿Así o así? Entonces, tu dedo gordo, ¿hacia dónde apunta? El vector va a quedar hacia atrás. Momento. El vector momento va a quedar hacia atrás. Sí, solo en qué efecto va a tener con tus dedos. El punto de inicio y la fuerza. Y el sentido de la fuerza. ¿Vale? Va a ir para allá. Entonces, ¿cuál es tu positivo? Tu X y Z positivos aquí. Defínelos tú. ¿Cuál va a ser? Sería X y Z. J y K. ¿Positivo o negativo? ¿Y en qué eje? Es menos y, correcto. Entonces, si tú haces el producto cruz, ¿te da? ¿Te coincide? 1, pon 1 y 2.
con 1 metro, debe de coincidir. Si tu X y Z está acorde a las convenciones, se debe de cuadrar siempre. Entonces, avanza en Y, ¿en cuánto avanza? Ajá. ¿Y en K? Vale. ¿Y fuerza? ¿Y positivo o negativo? Vale. Entonces, cuando lo resuelves, entonces, ¿qué te da? Ajá. ¿Coincide? Claro. ¿Y la magnitud? Pues no la habías definido, pero fuerza por distancia, fuerzas 2 y distancia es 1 metro. Entonces, ¿sí te cuadra? Pues te va a cuadrar siempre. Lo único es que verifiques eso. Y tiene que ser la derecha. Si no, no te cuadra. ¿Sí? No. Es el amparo de la mano es los dedos. Y la palma sería donde está el 0, donde inicias tú. O sea, como tal. Es donde, alrededor de donde va a ser el giro. Siempre. Entonces, es lo que tienes que ver. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Vale? Cuando los metales de fuerzas por ejes, ¿hay alguno que no te cuadra? Cuando en la sumatoria de momentos hay uno que no te cuadra, Es que no está en equilibrio. cuando no te cuadra, vale, ok. Entonces, ¿qué problema es? El caso 2 que dije hacer, vale. El caso 2 es porque no tienes las soluciones. Lo quité porque es un poco complejo, por eso lo quité. Lo que pasa es que no puedes tener una solución ahí. Porque no está exactamente. Tendrías que añadir un momento externo para que pudiera ser 0 y esté en equilibrio. Por eso lo quité, porque es rebuscado. Lo habías hecho. Pues ya está. Porque la única conclusión que sacas de aquí es que se está moviendo. Es correcto. No tienes una fuerza que contrarrestre para generar el equilibrio. Entonces tendrías que crearla. Y entonces sería un momento externo que tendrías tú que añadir al sistema para poder tener el sistema en equilibrio. Eso es precisamente. No tienes momento. Por el tipo de pivote que es, eso giraría. Exactamente. Bueno, sí, pero precisamente como es rebuscado, por eso después lo pensé y dije, no, mejor. Bueno, es que llega un punto en que queda que T es igual a 0 y que todo se da a la mierda. Sí, no lo puede resolver. Pero por eso dijimos quitarlo, porque dependiendo, tal vez igual tú lo entendiste bien, pero igual te puede volver loco. Por eso, vale. Pero bueno, ¿ya lo subiste? Vale, perfecto. La idea es eso, ¿no? Ya. Sí, por lo menos. Si tú, una cosa que sí puede también agradecer, es que tú pongas también algo de qué es lo que aprendiste de eso o qué conclusión tienes. ¿No? Vale, pues ya está. Para que yo sepa. Y después ya te puedo comentar algo, pero sí. Vas bien. Sí, te quedó, ¿no? Cuando te quedó la sumatoria, viste que no podías hacer 0, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo llego a 0? Bueno, sí. Como no hay tensión o que está moviendo. Correcto. Tendrías que añadir una fuerza externa, un momento externo, contrario, para poder tener en equilibrio eso. Que sería lo mismo decir una reacción. Otra cosa que es importante tener claro es, una cosa son reacciones internas y otra cosa son fuerzas externas. Entonces son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si cuando hablamos aquí
del sistema fuerza par equivalente. Entonces hay momentos por fuerzas y momentos de reacciones, momentos externos. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. Entonces cuando hay una fuerza, cuando hay un momento y luego cuando hay una reacción. Entonces al final todo va a estar en equilibrio. Pero hay que simplemente considerar cuándo corresponde a una fuerza, cuándo hay una fuerza externa al sistema actuando y cuándo hay una fuerza interna que es una reacción. Entonces, eso es algo que es importante de tener muy en cuenta. Entonces, en el ejercicio que hicimos, ¿cuáles son las fuerzas externas? La F y la T. La F y la T son externas. Pero internamente tiene reacciones en A. Que entonces en este caso son 2 momentos y 3 reacciones. Si fuese un empotramiento, ¿qué reacciones habrían? Si fuese todo un soldado. Entonces, ¿cuántas? Solo serían momentos. ¿Y habrían reacciones también? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no hay una reacción? Hay momento y reacción. Entonces, eso lo puedes ver también aquí. Cuando tú tienes una fuerza, sería el equivalente también a tener un momento y una fuerza. Entonces, esa fuerza sería la reacción, pero sería contraria para generar el equilibrio. Tendrías un momento y una reacción contrario para generar equilibrio. Entonces, vamos a las tablas. Entonces, eso también lo podemos ver en las tablas. Ajá. Y aquí. Vale, pues busquemos aquí colección de problemas, tabla de diferentes tipos de apoyo. Vale. Entonces, ¿cuál sería empotramiento aquí? Vamos a ver. Gruesas, apoyo de rodillo, cable. Aquí está. Empotramiento o apoyo fijo, soldadura. ¿Qué tenemos aquí? Puede tener fuerza axial, puede tener fuerza transversal, puede tener un par para pedir la rotación. Entonces puede tener todas esas. En 2D. Si te vas a 3D, entonces serían 3 fuerzas y 3 momentos. A ver si está aquí. Aquí no lo tenía. No está. Pero este es simplemente pasado. Si te fijas la rótula tiene 3 fracciones. Y ningún momento. Porque una rótula tiene 3 reacciones y ningún momento. ¿Qué es lo que hace que una rótula tenga esas reacciones? No. Es rótula. La rótula es libre de girar en todos lados. No le puede estar fijado, por tanto, genera un momento. De los planos hipotéticos lo llega a generar. No, pero estamos hablando aquí del punto de conexión de la rótula. Tú puedes ver que estés pensando en el otro lado. A ver, tú tienes una rótula. Tú tienes una rótula. Ah, vale, pero estás hablando de que cuando estás llegando al límite. No, claro. Si llegas al límite, sí. Pero si tú te mantienes dentro de ese límite, no hay. Sí. Yo creo que estás hablando cuando llegas al límite, entonces ya no puedes seguir girando y ahí generan los momentos. Sí, correcto. Pero mientras que no estés en ese extremo, no va a haber reacción. Entonces, esto tiene que ver. Suponte, tienes una rótula y la pones vertical. Y le aplicas una fuerza. Entonces, ¿va a estar libre de desplazarse o no? Pues como está libre de desplazarse, no hay momento de reacción. Sí hay momento de carga, de fuerza externa, pero no momento de reacción, porque es libre de girar. Cuando llega un punto en que ya no es libre de girar, entonces sí, se creará momento como bien está diciendo. ¿Vale? Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Momentos. Vamos a pensar del ejercicio de entrega grupal.
tienes que ver qué tipo de reacción correspondería en realidad y tienes que ver si esa reacción, cómo la puedes manejar matemáticamente. O también puedes decir, la conexión real es esta, pero en mis cálculos yo voy a hacer estas consideraciones para poder usar un sistema como el que usamos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde tiene un tipo de empotramiento, conexión de pasador libre, ¿no? Aquí. ¿Hay alguna Vale. ¿Cómo? ¿Te permita dos? No que me sea viene, como un pasador? sí, sí. No me viene ahora en este momento. En el caso del estudio, sí. tiene que ser Gauss. Vale. Sí, pero espera, hay una cosa. Estamos hablando de aplicar lo que tenemos en un caso real. Partimos de ahí. O sea, partimos de ahí. Entonces, puede ser que no lleve una rótula en realidad, pero tú matemáticamente digas tú, voy a hacer este tipo de empotramiento para poder usar matemáticamente, para hallar matemáticamente, pero tienes que explicarme. Claro, es la diferencia. Tú tienes que ser capaz de explicarme, mira, en realidad esto es lo que es en realidad, pero de punto de vista matemático, pues lo vamos a ver de esta manera, ¿para qué? Para poder solucionarlo. Claro, claro. Vale, claro. Bueno, eso es precisamente de lo que se trata. Se trata de decir, tú tienes que tener una palanca de velocidades, que tú sabes que le aplicas una fuerza, lo más realista posible, pero aplicas la parte matemática, sustituyes en la parte matemática lo que te convenga, pero con criterio. Lo importante es que tenga criterio. Tú puedes decir, en realidad, el tipo de conexión real que hay es tal, pues nosotros matemáticamente vamos a considerarlo de esta manera para poder hallar los momentos. Porque tú tienes una fuerza. ¿Esa fuerza qué efecto tiene? ¿Genera un momento o no genera un momento esa fuerza? Bueno, o sea, mueve algo, ¿no? Pero ahora, tú acabas de hacer este ejercicio. Tú primero pusiste aquí. Habías iniciado aquí, ¿no? Vale. Mantente en ese caso inicial que tú dijiste, con el 0, 0, 0, donde está la fuerza. La pregunta es, ¿habría momento en ese caso? En ese punto. Donde No, porque es el punto. no habría momento, porque está fijo. Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya un momento? Sí, pero matemáticamente, una distancia. Si no hay distancia, no hay momento. Entonces, la pregunta es aquí. Y tiene que haber un punto de giro, un pivote. Entonces, en la palanca, ¿tienes eso? O sea, ¿tienes un punto de pivote? Vale, entonces, la cuestión es si matemáticamente puedes tú representarlo como un momento o no. Por ejemplo, aparte de hacer esquemas, por ejemplo, podrías sencillamente simular poner una marcha y ya está, y ahí se termina de destruir. Sí, pero poner una marcha. Sí, pero la cuestión es que tú tienes 6 marchas. No, tú tienes 6. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre una y otra? Cuando vas de primera a segunda... Claro, lo más realista posible, al final, seguramente todas sean diferentes. O sea, a veces es más fácil para la derecha que para la izquierda. Sí, pero la pregunta es, ¿ese mismo valor o cambia? ¿Cuál? ¿El momento, la fuerza aplicada? Bueno, ¿el momento de qué depende? ¿Y qué más depende de la fuerza? O sea, ¿qué parámetros son los que influyen? Vale, entonces depende de la distancia, depende de la fuerza. Entonces, y es la misma fuerza cuando tú
vas de primera a segunda, cuando vas de tercera a cuarta. Pero no se puede llegar hasta ese nivel. No. Pero estamos hablando de genérico, o sea, Cuando se comenta. Sí. no, o sea, no, y puedes calcularlo. Puedes calcularlo y decir, Yo lo que te decía, puede llegar hasta lo que pasa las fuerzas y todo, hasta poner una marcha. vale, pero también hay otra cosa ahí también. ¿Va a ser igual o va a ser diferente en las siguientes marchas? ¿Qué vectores y qué vectores y en qué sentido necesitas para cada una de las operaciones? Entonces, ¿cuáles puedes medir y cuáles no? O sea, ¿puedes medir todas en realidad o no? No lo sé, porque no me he mirado la articulación. Ya más fácil, por ejemplo, la tercera y la cuarta. Vale, por ejemplo. Entonces, claro, pero entonces si tú puedes medir con un dinemómetro tercera y cuarta y puedes medir primera y segunda, por ejemplo. Ya tienes un dato real de decir, mira, es lo mismo o cambia. Y después, cuando hace primera, haz un recorrido que hace la palanca, ¿no? Pero entonces, pero tú tienes que aplicar una fuerza en ambos o solamente uno y acaba centrándose. O sea, son cosas que es para pensar. Yo como mucho podría no hacer el estudio como si fuera una animación, sino en esta posición está en reposo, en la primera posición han actuado estas fuerzas y el momento es este, y cuando he metido la marcha, segunda situación, Sí. han actuado. Eso es lo máximo que se me ocurre. Vale, sí, eso no, y está bien. Y también puedes hacer un cuadro donde digas tú, cuando es primera, segunda, tercera y cuarta, si se parecen o no se parecen y qué signo tienen. Porque igual el signo... Situación 1, situación 2, Sí. Sí, mira, aquí lo que... ¿Es posible que haya no es lo que le quiero preguntar. Dos anclajes. No, dos empotramientos. ¿Por qué dos empotramientos? No entiendo. Porque tú como la marcha tiene dos Sí. una fuerza para el punto muerto, un cuello, Vale. y una fuerza para adelante y una para atrás. Vale. Eso es ya un estudio de 3 años. Sí, pero a ver, tú tienes la gravedad. ¿Cómo juega la gravedad ahí? ¿Cómo juega la gravedad? Sí. Pero tú tienes, sí, pero la cuestión es cómo pasar de lo real a la aplicación en momentos en el nivel que estamos nosotros. Sí, per exemple, la primera situació Claro. és que no faràs resistència, doncs tu li poses una força de resistència més petita que la que li posaràs a la situació quan estàs posant la prima. Senzillament varies, tu mateix poses una força més petita o més gran. Mira, el rey está basado en analizar casos reales. Eso está basado. Entonces, en vez de estar en las horas haciendo ejercicios teóricos, que es lo que haces en la tradicional, pues parte de esas horas lo usas en estudiar algo real y decir, ¿cómo puedes tú analizar esto real simplificado a lo que estamos calculando? Entonces, yo sé lo que tú estás diciendo, que hay un muelle que está ahí, que el muelle te lo deja, ¿no? Cada marxa és diferent. Sí, cada marxa és diferent. La guia el canvi de marxa és un recorregut. Val. I el recorregut, si tu tens un eix que es mou cap allà, Val. un altre eix que es mou endavant i endarrere. Val. Tu tens un eix, no, sí, però quin recorregut fa la palanca? T'has de mirar el recorregut que fa. Real. La palanca fa un recorregut real. Entonces, la palanca fa un recorregut. Si tu dius aquí primera, segunda, tercera, quarta, quinta, la palanca fa d'aquí a aquí o la palanca fa d'aquí a aquí i d'aquí a aquí? Com fa la palanca? No? I força. Quina força fa en cada moment? Si fa d'aquesta manera, serà una F1, si F2, F3. Quina és la real d'aquí? O quin s'aproxima més a la real? Clar, doncs depèn, és que t'has de mirar. Tu t'has de mirar és
la manera real, y com simplificar y adaptar, perquè és el que tu fas. Això és important. Doncs, has de simplificar i adaptar a la situació real. Què estem parlant aquí? Quin concepte estem parlant? Ens interessa treballar. No? Posició, força, momento, i tot en 3D. Doncs com puc jo fer servir les coses que estem treballant en aquesta situació real, simplificar-lo i adaptar-lo. És el que has de fer. I ja està. Doncs pots fer una taula de resultats. Pues mira, aquí la fuerza es tal, el momento es tal, el signo és tal, el que sigui. En aquest cas, no? Què has fet? Què has mesurat? Has anat a mesurar un cotxe? Has fet un càlcul analític? Què? Què has fet? No? Un càlcul analític. Com va la gravetat? Com treballa la gravetat aquí? Quina posició té la palanca? La palanca té aquesta posició, i què fa la gravetat en una posició o en una altra? On funciona la gravetat? I de quina manera tu pots fer que sigui analitzar la realitat, però en el model senzill que volem fer servir. Com pots fer? Com pots fer per a considerar la gravetat en el sistema que estem treballant? Ho pots fer o no? Sencillo, ¿eh? ¿Va? Puedes aplicarle eso entre comillas, más a la punta. Sí, però pots simplificar. Tu pots simplificar. Siempre pots simplificar, pero lo importante aquí es que se simplifique con criterio. Mira, eso lo puedes despreciar. Quin diàmetre fa la barra? Quin material fa la barra? Quina mida fa la barra? Bueno, quin pes? Pots calcular. ¿On ubicarías el centro de gravedad? Bueno, mira, desprecio esto. Sí, pero eso has de simplificar y adaptar. Y la palabra clave es adaptar. Dentro de lo real, adaptarlo y ya hacer algo sencillo. Algo sencillo, pero importante, usando lo que nos interesa trabajar. Eso es muy importante. Sí. El centro está ahí. Vale, ok. Entonces lo girarías, ¿no? Pero acércate a lo real. Haz el dibujo acercándote a lo real. ¿Cómo? Ajá, vale. Ahí estaría. ¿Va? Muy bien. Vale, ese punto empieza a sacar fuerzas, ¿vale? Sí. Sí. Sí, pero ¿es lo mismo en primera que en segunda? ¿O de tercera a cuarta? Pero es lo mismo, que es criterio. O sea, lo que importa aquí es que hayas tenido el criterio suficiente para decir esto, y considerando esto, yo ya podría decirte cómo funciona todo el sistema cuando vas de primero a segunda, tercera, o sea, algo así, ¿no? Lo que nos dijiste, que tenemos que tener en cuenta el peso de la barra y tal, al final es solo sumar todas las fuerzas. Todas las fuerzas que existan en la palanca.
externas, Las externas e descompones, internas. Las descompones en IJK, sumas los resultados y ya está. Ujú. Sí, claro. Entonces, aquí el trabajo importante en el grupal del REI es cómo adaptas algo real a los temas que estamos trabajando. Eso es lo realmente importante del REI. Esa capacidad de análisis y la capacidad de obtener datos reales, los más datos reales que puedas. O sea, que sencillamente con la dinamométrica más o menos calculamos la fuerza. Por ejemplo, Es un cambio pues, de marcha. ¿cuánto mide? ¿Cuánto es? ¿Qué material es? O sea para salir de la teoría. Sí, sí. Ahora lo veo más. ¿Sí? Es salir de la teoría. Simplemente acercarte. ¿Cómo son en realidad los pomos que estás tú hablando, las barras que tú trabajas? ¿Cómo son? ¿Cuánto miden? ¿Qué distancia tienen? ¿Cuál es el momento real que tú estás aplicando? De eso se trata. Las fuerzas que vamos a poner de y tal, lo podemos hacer en el laboratorio con la dinamométrica. Más o Sí, menos. por ejemplo. A mí me parece que es esta, pues es un dato Sí, claro. relativamente real. Sí, claro. Ya está, y lo pones ahí. Claro, pero hay que hacerlo. Sí, sí, no. Hay que ir, hay que sacar fotos, decir, mira acá. Y mejor todavía si de repente lo haces, por ejemplo, con dos vehículos o 3. ¿Por qué? Oye, mira, ¿a ti cuánto te dio? ¿A ti cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Y te dice, mira, 3 integrantes del grupo hicieron lo mismo, y los datos que tuvimos fueron estos. ¿Tiende a ser lo mismo o tiende a ser diferente? ¿No? Igual, y de repente te das cuenta que tiende a ser lo mismo, que es muy parecido. O de repente ves que este es 3 veces o 4 veces uno comparado con el otro. Uy, pues sí, a ver, no. O sea, pero hasta que no lo midas no lo sabes. Entonces, de eso se trata, de medir en la medida de lo posible, real, y analizar lo real, y simplificarlo y aproximarlo usando lo que ya hemos visto. ¿Vale? ¿Sí? Pues el lunes vamos Vale. abajo, ¿verdad? Sí, el lunes nos vemos abajo. ¿Alguna pregunta más ya? Vale, pues nos vamos ya. Y nos vemos en el aula de abajo.